de la Unidad de Información Financiera, enemigo del pueblo para el diario La Nación, que lo tiene, digamos, con fotos permanentemente en sus páginas. Ha venido para contarnos de qué se trata todo esto, para romper esa desinformación de los medios y para decirnos bueno, cuál es el camino que piensan seguir en adelante. Pepe Bartela es un viejo militante político, setentista de ley, es titular concursado de Economía en la Universidad de La Plata, ha sido director de aduanas y de la FIP, ha ocupado diversos cargos en nuestro gobierno y ahora tiene un cargo de enorme importancia que él nos va a ilustrar ahora. Pepe. Los que estamos simultáneamente en la función pública y en el actual proceso, hay pocos lugares donde uno puede hacer balance y transmitir lo que está pasando. Tiene que ver con la forma en que se ha constituido este proceso desde el 2003 acá, desde el 2003, digamos, y los lugares de exposición, de crítica y autocrítica son pocos relativamente, y la verdad que hay soledad en el ejercicio del poder del Estado, por lo menos eso es lo que uno siente, y muchas veces la impotencia que uno ve cuando la posibilidad de transmitir información está sesgada cada vez menos, pero la posibilidad de hacer discusión y de mostrar el horizonte que uno tiene se da limitadamente. Por eso yo agradezco la posibilidad de comunicarme con ustedes que me ha dado acá el compañero Pelín, que tenemos un amor común que es la única que le pegamos y vuelve, que es la pelotita de por la otra paleta en el frontón, digamos. Entonces, le pegamos fuerte y más fuerte. Bueno, bueno, entrando en el tema, es decir, los organismos que tanto yo como el equipo que me ha acompañado desde 2003, nosotros somos una rara avis de la estructura del campo popular. Somos militantes políticos técnicos, pero que estuvimos trabajando en organismos con poder de policía. Con poder de policía y con fiscalización y sanción. Y esto lo digo porque en realidad parte de los ataques así de la prensa oficial tiene que ver con la incapacidad que podría uno tener por estar trabajando en la unidad de información financiera. Claro, los organismos de poder de policía son los organismos que tienen capacidad de fiscalizar y en realidad, desde el punto de vista de mi visión teórica de la situación, lo único que nos quedó en Argentina, sobre todo cuando termina la elección, el voto soberano, es el poder de policía que ejercen los ciudadanos a través de los organismos de regulación. Antes de las privatizaciones, el voto soberano implicaba además el control de organismos del Estado que fijaban precios, tarifas y una estructura de poder compartida o no con los sectores, digamos, privados. Pero hoy, después de los 90, lo único que accede el voto ciudadano es a poder poner los que dirigen los organismos de regulación, los centros reguladores,
las direcciones de rentas provinciales, las direcciones de poder de policía de la nación, y eso es lo único que hay contra el otro lado, que es la regulación del poder económico. Y en ese sentido, cuando uno se sienta ahí, en realidad tiene del otro lado los dueños del poder económico. Si no hay nada en el medio, y por eso yo decía de la soledad, digamos, no hay nada entre el poder económico y la capacidad de acción de ese poder y la capacidad de corromper que tiene ese poder y los funcionarios. Por eso es importante la posibilidad de democratizar la información de lo que pasa. Pero es una etapa esta. Entonces, esos poderes de policía que uno toma tienen como herencia histórica la cooptación de las áreas de toma de decisiones. En todos los lugares que hemos estado, básicamente uno se encuentra con los cuerpos de abogados de las etapas anteriores, los dictámenes de las etapas anteriores y las alianzas con sectores económicos que han estado en etapas anteriores. Y realmente eso, cuando Cristina habla de la sintonía fina en lo que hace al Estado tiene que ver con desmanezar esa estructura de poder que no es solamente la de los que se ven, sino la estructura que está dentro de los cuerpos de poder de policía del Estado. Entonces, cuando uno se sienta ahí, se va a encontrar con estructuras ideológicamente opuestas que tienen poder, se va a encontrar con sindicatos asociados a negocios. En todos los poderes de policía hay algunos sectores, hay buenos, pero es decir, hay sectores asociados al usufructo de ese poder de policía y a la capacidad de negocio que hay en ese poder de policía, en la aduana, en los lugares de fiscalización. Esta cuestión hace que uno tenga una visión de cómo hacer y dar esa pelea, que muchas veces no trasciende, pero yo creo que la pelea de fondo en lo que es sintonía fina a futuro, ¿no? Adelantando algo de lo que hay que hacer hacia adelante. En este caso, la Unidad de Información Financiera, que es conocida recientemente a la luz pública, a pesar de que es un organismo que tiene 10 años, tiene una historia ligada a la crisis del 2001 y a nivel internacional no hace más de 20 años que apareció el problema del lavado de dinero como una situación preocupante para los países centrales, para el grupo de los 7 y hoy el grupo de los 20. Y la preocupación original tenía que ver con el gran flujo de dinero que estaba dando el narcotráfico y el tráfico de armas, que son parte y contraparte del mismo negocio, y además la posibilidad de que esos dineros y esos capitales entraran en competencia con dinero lícito del mundo capitalista y se fueron apropiando fuera de las estructuras históricas del poder del mundo y le compitieran. Entonces aparecieron unidades de información financiera en los países centrales, en Europa, Estados Unidos, que, como la principal preocupación. Esta situación internacional de más de 20 años, de alrededor de 20 años, como ustedes se imaginan, es muy nueva a nivel del derecho internacional. Y en Argentina, con 10 años, también las instituciones del derecho son de centenares de años y hasta que cristalizan y tienen doctrina y jurisprudencia, tarda. Y lo que sucede es que se está haciendo esto a nivel mundial y acá. Es una práctica nueva, pero que tiene capacidad de sanción a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, esta preocupación en Argentina coincide esta situación con la
la crisis del 2000-2001, y políticamente, cuando se discute la generación de una ley antilavado en Argentina y la creación de la institución de la Unidad de Información Financiera, ustedes tienen que recordar que había una comisión bicameral que estaba esperando unas cajas que iban a llegar de Estados Unidos con la información de los lavados, de la fuga de capital, y con unos dictámenes en que participó nuestra presidenta, y estaba Carrió, y estaban otras figuras en esa comisión, y que de esas cajas iba a salir prácticamente se iba a dilucidar quién se había llevado la plata en Argentina. Y como tantas de estas cuestiones, con tantos intereses, están esas carpetas, están las listas, están las empresas, pero cuando esa legislación que se aprueba la ley antilavado, se aprueba la creación de la Unidad de Información Financiera, y justo coincide con que, digamos, el gobierno que le toca implementar esta ley es al gobierno de la Alianza. Y el jefe de gabinete y el secretario del CIE son banqueros, y cuando vieron que esta unidad iba a buscar y tener acceso al levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secretos fiscales, levantamiento y cruce de información, se asusta el amigo de Santibáñez, diríamos, y la unidad que ya estaba concursada y cuyo digamos, el personal que gana la licitación, el concurso, es un abogado que había trabajado con, ustedes lo deberán recordar de esa época, con un grupo que se llamaba de los Intocables, de la FIP, que había tocado intereses fuertes incluso en el periodo menemista, y que por su métier en la investigación de la evasión le daba y tenía jerarquía como para investigar. Lo digo esto porque las acusaciones de incapacidad en la investigación del lavado en la Argentina no se puede alejar de la capacidad de investigar la evasión impositiva, digamos, ¿no? Porque está muy ligada al movimiento de fondos, la evasión impositiva, la frontera, la aduana y las cosas que pueden pasar en esos lugares. Entonces, gana el concurso, pero lo anulan y la disuelven prácticamente a la UIF, que tenía que dar un presupuesto, y le hacen un organismo colegiado, de tal manera que un organismo de poder de policía colegiado, donde hay que discutir cada expediente para ver si lo sancionamos o no, si investigamos o no, es como que lo paraliza. Y ponen una mujer, que ahí yo tengo que decirlo porque me molesta a veces hablar del pasado, pero como que esta persona que fue presidente de la Unidad de Información Financiera de la Alianza anda diciendo pavada por ahora también sobre López se llama, y 2x3, por suerte no me la cruzo en las conferencias, pero ella cuando no estoy sale diciendo que lo que estamos haciendo está mal y todo eso. Y la verdad que un organismo de poder de policía que no puede ejercer el poder de policía no debería tener digamos, personas que después puedan hablar de que no pudieron ejercer el poder de policía. O sea, posición personal es, si no me dejan hacer lo que quiero, me voy, digamos. Entonces no puedo decir que el gobierno no me deja hacer. Yo cada vez que tuve diferencias no me dejaron hacer, me fui, digamos. Y esto es lo que yo digo como política de compromiso de la función pública, digamos. Entonces, esta unidad no funcionó y quedó paralizada. Se vuelve a discutir esto a nivel mundial y a nivel nacional con el tema de los atentados a la Torre, porque a nivel de la política oficial de las potencias aparecía como muy ligado la posibilidad del dinero ilícito, el narcotráfico y el terrorismo. Y entonces estas unidades a nivel mundial y donde estuvieran, nuestro país ya la tenía funcionando, y además nuestro país había sido
la primera víctima, esto hay que recordarlo, nosotros lo recordamos siempre en los foros internacionales, la primera víctima del terrorismo global. Después vino Estados Unidos, después vino España, pero nosotros somos los primeros que tuvimos 2 atentados de la nueva era de los atentados transnacionales, y además fuimos con la legislación vigente el único país que investigó y puso en el tapete con contradicciones en la lista de posibles culpables a nivel internacional, y tenemos conflictos internacionales con Irán a partir de esa situación. Pero no es que se le escondió el bulto en Argentina respecto a estos hechos. A estos organismos de la Unidad de Información Financiera les toca también la financiación del terrorismo como otro de los delitos a investigar. Esto en 2006. Ahí se discute en 2006 la jerarquía de este organismo, pero por la inercia y los tiempos políticos, que hay que decirlo, uno no los maneja, es decir, cuando hay una decisión política fuerte para que algo funcione o no. Esto no había perdido actividad con la alianza y seguía en un estado larvado sin ejecución. Y el problema de que esta unidad y esta legislación no se aplicara, con el tiempo se iba agravando porque la legislación antilavado y la Unidad de Información Financiera tienen 2 objetivos claros. Uno es que haya condenas por delito de lavado de dinero, y lo otro es que haya prevención con el sistema de información de los organismos que participan. Ninguna de esas 2 cuestiones estaba dando resultados, tanto es así que teníamos una legislación que ponía prisión de 2 a 8 años y no había ninguna condena al año 2009 sobre la posibilidad de imputar personas por lavado. Y además había posibilidad de poner multas a los bancos que no informaran, a las casas de cambio, a toda la estructura, y por razones de minimización de la potencialidad de la ley, por falta quizás de voluntad política real de que esto estuviera a un nivel, y por falta de una exigencia internacional que pidiera que esto funcionara, esto no estaba funcionando. Entonces no había ni multa ni condenado. Y esta situación termina en el 2009 en las evaluaciones que se hacen de los países que estamos ahí, y Argentina tiene doble membresía. Argentina queda desde el 90 acá miembro del G20, de un club selecto de 30 países, 24, que tienen que tener un estándar semejante en todas las cuestiones institucionales que hacen, y pertenece a ese club del G20 también el Grupo de Acción Financiera Internacional, que regula cómo funcionan las unidades de información de los 30 países más importantes, entre los cuales de América Latina está Brasil, México y Argentina solamente. Entonces tenemos, por un lado, una legislación que no funcionaba, por otro lado, multas y administración preventiva que tampoco, y en tercer lugar, una obligación internacional que por pertenecer al G20, digamos, tiene que dar resultados. Cuando viene la crisis, la crisis financiera del 2008, digamos, en todo el mundo aparece la preocupación de los flujos de capitales, los paraísos fiscales, y entonces se acelera la exigencia a los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional de que funcionen los sistemas de prevención y que penan, y además el delito de lavado. Esta exigencia implica que las auditorías que se hacen claramente quedan explicitados los países deficitarios. Y Argentina queda en la auditoría del año 2009 claramente identificado como que tenía una legislación que no podía poner condena y que no podía poner multa. Eso hace poner en riesgo la pertenencia al Grupo de Acción Financiera Internacional, y hace poner en riesgo la pertenencia al G20. Discusión política de fondo es: ¿me quedo o no me quedo en el G20? Discusión, digamos, que termina con una decisión clara y donde uno puede ver la utilidad de estar en el G20. Las últimas reuniones en que participó la presidenta, por ejemplo,
hubo posibilidad concreta de poder parar, estando en esos foros, la política que tentaba a la baja de los precios de las commodities de los países como nosotros. Querían regular a la baja el precio de la soja, de los medicamentos, y Argentina es una de las voces de los países productores, junto con otros los latinoamericanos, que pudo decir que estaba en desacuerdo y desinfló la presión para esos temas. Es un lugar que permite fijar posición, que luego se refleja en un liderazgo en el grupo del 77 o en la misma América Latina, en el UNASUR, digamos. Es una voz de todo un núcleo de países que se escucha en el G20. Esa sería la decisión política de quedarse en el G20, y por la cual, si uno se queda y pertenece a ese club, tiene que cumplir los estándares para no ser vulnerable y para tener también voz, diríamos, con la dignidad de estar cumpliendo la legislación. Estas dos cuestiones hicieron que se tomara una decisión muy fuerte en febrero del 2010, en enero, básicamente, donde la presidenta decide que exista, porque es una decisión política, que exista la unidad de información financiera, que exista la posibilidad de trabajar en el seguimiento de este delito, y que si no, la legislación no sirve, se la cambie. Esta es una decisión de hace 2 años. Y en esa decisión, este organismo que no existía prácticamente y que había sido de alguna manera desmantelada su capacidad de acción, la decisión es jerarquizarlo. Y esa jerarquización implicó todo un trabajo muy fuerte de discutir de la legislación qué estaba mal, por qué no había condena, por qué la justicia argentina y los jueces no tenían ningún condenado por lavado, y a su vez qué pasaba con el sistema de fiscalización, el sistema financiero, que no aparecían sanciones en Argentina, conociendo nuestra historia, que no apareciera ningún lavador preso ni herido. Es una cuestión de algo pasa. No, para ver la importancia de esto, ustedes tienen que imaginar que, terminando el 2001, hay una discusión que pasó a la historia fácil, pero que hubo discusión política, que fue la derogación de la ley de subversión económica. La ley de subversión económica pide, el Fondo Monetario nada menos, que se derogue en función de que los presos de esa legislación, que había sido sacada por la dictadura, para, teóricamente, castigar a la subversión económica de los subversivos de los 70, termina siendo mucho más subversivo los estafas de los bancos del 2001, y la ley les caía derecho. Digamos, iban presos la mayoría de los gerentes por esa ley y eran procesados por sabotaje económico, fuga de divisas, inestabilidad del gobierno. Entonces la deroga, el Fondo Monetario pide, y le toca a Duarte hacer la votación, y en ese momento, ustedes tienen que acordar, empatan la votación en el Senado, y Kirchner manda a buscar a un senador a Entre Ríos para que llegara a votar. Lo acusan de que usó fondos del Estado para traer al senador, pierde la votación porque no llegan, digamos, porque mandó el avión de médico de Santa Cruz, y sale y se deroga esa ley. Yo digo porque esa ley, ahora, digamos, volvió a aparecer en el Código Penal con otro nombre, que tampoco está muy conocido ahora, pero que en el capítulo 13, con la nueva legislación, en el capítulo 13 del Código Penal hay un capítulo que se llama Orden Económico y Financiero. Y delitos contra el orden económico y financiero es un nuevo capítulo que estamos iniciando en esta nueva sintonía fina que va a venir. ¿Con qué se va a llenar ese capítulo? La primera ley, la de lavado; la segunda, de financiación del terrorismo; y las terceras tienen que ver con la competencia, la especulación y demás, que estarían yendo a este capítulo. Pero ya está en el código de vuelta, a pesar de que fue derogada la posibilidad de sancionar al sector financiero en sí mismo. Esto es una digresión, pero tiene que ver con que si la legislación, orden de la presidenta, no funciona, la cambiamos. Si las multas no se pueden poner por la legislación, es una cosa. Ahora, si se pueden poner, se discute la capacidad de poner multas que tenía el organismo. Había una visión, que
por eso digo, cuando uno entra a los organismos del Estado se encuentra con la jurisprudencia anterior. Había una visión minimalista de la ley, en todo el sentido, de la ley vigente y de cómo se podían aplicar las multas. Lo absurdo en la parte de la legislación era que con la vieja ley, la que se aprueba hace 10 años, para que apareciera un proceso por lavado, tenía que ser una persona que entraba en el capítulo de encubrimiento, y el bien protegido no era el orden económico y financiero, sino era la administración de justicia. Y el encubridor que podía lavar tenía que ser una persona que no hubiera participado en el delito precedente. O sea que era muy difícil, digamos, a un narcotraficante tenía que darle la plata a un tercero que no hubiera participado en el narcotráfico para que le manejara, y recién ahí uno podía ir por lavado al encubridor. De tal manera que si un juez le decía, no, este fue cómplice, chau, la causa por lavado. Si estuvo en conocimiento de que el otro estaba haciendo un delito, tenía que claramente demostrarse que no participaba. Entonces los jueces lo que hicieron fue no entraron en ninguna causa, iban por el delito precedente, narcotráfico, tráfico de armas, los delitos que estaban como antecedentes del lavado, pero no había seguimiento de causas por encubrimiento. Y no había porque los jueces no querían, pero también porque el organismo que estaba ahí no quería querellar. ¿No? Esto hay que explicarlo porque querellar, el Estado utiliza su poder de policía, y cuando hay causas que ve peligrando porque se demora, se pone, introduce los abogados y pide la querella. En el año 2008, Cristina saca un decreto para obligar a querellar a la Unidad de Información Financiera, porque la jurisprudencia interna decía que no teníamos que querellar, que el organismo recibía la información y apenas juntaba los papeles se lo daba al fiscal, y luego el fiscal, si le interesaba, lo investigaba, y si no lo archivaba, y ahí se quedaba. Entonces era un juntapapelero de situaciones que después no tenían seguimiento. Esa situación hace que se busque la querella, y esa discusión de la querella hace que en la nueva discusión de la ley, para sentarnos en la práctica de lo que fue el año pasado, la oposición no quería que querellara el organismo. Si pone exclusivamente en la legislación que se acuerda, sacarle la posibilidad de querellar a la Unidad de Información Financiera, para que no tenga, según ellos, la posibilidad de discrecionar las investigaciones que interesan o no al Ejecutivo, y no hubiera persecución política. Con ese argumento se le quería sacar la atribución. Digo esto porque cada cosa que pasó en esto tiene mucho que ver con alguna discusión que vamos a tener ahora, que está pasando con el dólar, digamos. ¿Por qué? Porque la no aplicabilidad de la ley, la no posibilidad de seguir por lavado, hizo que la Argentina, a pesar de ser un país con el stock de dólares más alto por habitante del mundo, esto no cambió. Este es un dato muy fuerte cuando uno va a los organismos internacionales, porque cuando Estados Unidos cambia en los 90 los billetes de $100, tiene por primera vez acceso a dónde están esos billetes que hay que cambiar. Entonces, para sorpresa de Estados Unidos, quizá no para nosotros acá, cuando cambian en Argentina, cambia el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cambia $50.000 millones en efectivo en el territorio argentino. 50.000 millones nos puso a la cabeza en ese momento de la mayor cantidad de dólares per cápita constante y sonante del mundo. Nos sigue Rusia y la mafia rusa, digamos. ¿No? Por eso yo digo, no es que no tengamos riesgo. Tenemos el stock de dólares más alto de los países mundiales. Tenemos más masa monetaria por habitante que Estados Unidos por habitante. Este es nuestro estado actual, a los cuales, según las estimaciones, se le sumó desde los 90, mediados de los 90 hasta ahora, alrededor de 20.000 millones más. O sea, hay 70.000 millones de dólares en el 20% más rico y en algunos pobres de la Argentina, digamos. Entonces, esto hace que para los organismos internacionales somos un caso
de alto riesgo. O sea, una persona cuando viene acá con una valija de $500.000, en el resto del mundo es una rara avis, digamos, detectable. En el nuestro, las operaciones de los escribanos que hemos hablado, nosotros decimos, no, toda la zona de compra-venta de campo va con la valija de dólares ahí, se la llevan, levantan el acta y va con el dólar contante y sonante. Las cajas de seguridad están llenas de dólares y las fugas nuestras hacia Uruguay o hacia Miami se hacen con dólares constantes y sonantes. O sea, esta es la situación que, digamos, hay que discutir en el horizonte con las cosas que están pasando, qué vamos a hacer con esa situación. Pero entre la convertibilidad, digamos, el país más grande de los convertibles en el mundo, porque los demás eran chiquitos, Ecuador es chiquito, todos son chiquitos, tienen convertibilidad, pero nosotros éramos el octavo país del mundo en territorio, y la convertibilidad nuestra implicaba una cantidad de stock de dólares impresionante que detecta el Departamento del Tesoro, pero además la crisis 2001, con la crisis financiera, hizo que esto, lo normal, sea el stock de dólares. Entonces, volver a una situación cultural distinta es un proceso, como todos los culturales, de largo alcance. Si no podemos imaginarnos de un día para otro todo el mundo bancarizado acá y digamos, sabiendo los flujos de un día para otro. Entonces, esta es la situación heredada. Esta situación heredada hace que digamos, sea un buen lugar de descanso o de inversión para capitales lícitos e ilícitos de la Argentina. ¿Sí? No es una digamos, anomalía ver cómo han venido acá a comprar o están grandes narcotraficantes. Es decir, hay Cobal Gaviria, no sabíamos que estuvo 5 años viviendo acá y hasta sale en las revistas ahora. Está bien que fue auditado por Estados Unidos y demás su situación acá, pero después tenemos la semana, a comienzo de este año, Meyendorf, un narcotraficante que está detenido acá, que estaba procesado, se había detectado acá que no podía explicar los $2 millones que había traído, que es dueño de estancia, vivía en el Country Abril, los hijos estudian acá, y es uno de los jefes pedido recientemente por Estados Unidos del cartel del Golfo, que son los que usan submarinos. Este lo tenemos preso acá, submarino, o sea, no es un nene de pecho, y tiene sus inversiones en Argentina y no las vendió todavía, que yo sepa. La unidad nuestra lo tiene embargado, pero fíjense ustedes una pequeña cosa de esta situación, porque digamos, a veces la anécdota puede servir para ilustrar cómo estábamos en esto. Cuando este había sido procesado por contrabando de divisas, no por lavado. Con estos delitos precedentes, no tenía delito precedente porque no estaba acá. Entonces se detecta que viene con $2 millones, no lo puede explicar. La justicia, contrabando de divisas es un delito administrativo, puede pagar multa, queda libre. Pero la UIF ya de ese momento había detectado que no podía explicarlo. Lo quiere procesar por lavado y la justicia argentina dice que no y queda sobreseído. Cuando viene el pedido de extradición de Estados Unidos, nosotros, ya mi gestión, decimos, ahora sí lo embargamos, pero vamos a pedir el embargo. Cuando pedimos el embargo, esto hace, digamos, a mediados de año, pedimos el embargo, la defensa, son abogados buenos, digamos, no, para decir buenos abogados, no son de los más. Hasta tienen un programa por televisión que los vi, yo me pegué un susto y digo, ¿qué hacen? Son los abogados de Meyendorf que salieron y piden una apelación in voce. Nunca nos había pasado. In voce quiere decir que está la defensa, puede estar el detenido si quiere, o sea que pueden instalar ahí, y nosotros, defensores del Estado y la Fiscalía, teníamos que estar presentes diciendo por qué queríamos embargarle los bienes. Con lo cual, mostrar la cara, no solo mía, sino la de los abogados que pidieron, y teníamos que estar con esto, que son los submarinos, no es que... Claro. Bueno, conclusión,
con un poco de... Nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos con la custodia, fuimos y pusimos... Claro, porque, digamos, ¿qué sabe uno de las reacciones de los muchachos? Entonces, el fiscal, sorpresa, el fiscal que tenía que ir, no va, con lo cual nosotros solo tuvimos que fundamentar la apelación. Esto, digamos, cuando uno llega al ejercicio del poder de policía final, siempre la sensación, como nos ha pasado en otros casos, que uno va quedando solo y tiene que poner la cara, pero no entiende por qué no vinieron nosotros. Pero esto uno se explica. Y también la familiaridad con que se movían los abogados en Comodoro Pi, saludando a todo el mundo, como amigos, y eran los abogados. Entonces, pudimos apelar y sigue embargado todavía, pero yo la verdad que lo tengo que contar porque la defensa nos acusaron a nosotros de atacar a un buen vecino y una inversión argentina, que no estaba aprobado todavía lo de Estados Unidos y que en realidad él había venido y se está radicado acá con su familia trabajando y que nosotros venimos a atacar la inversión extranjera en Argentina. Pero, digo, eso se pudo hacer en función de que pudimos querellar, pudimos entrar como querellantes y nos aceptaron como querellantes. Si nos sacaban esa atribución, eso lo perdíamos. El fiscal no iba, chao, estaría caminando en abril de vuelta tranquilo, pero el ejercicio de este poder de policía en realidad termina en estas situaciones muy cercano, y la duda que tenemos nosotros es si funciona realmente esto. En el momento que funcione se va a poner denso, digamos. Esto entendemos que la tranquilidad porque funcionó el sistema de lavado en Argentina, porque hay especialistas, cuando me dice el Diario de la Nación, especialistas de policía en el organismo de fiscalización de la ciudad, que digamos que por no funcionar generó cromañón, digamos, porque el ente regulador de la ciudad debería funcionar con todos los poderes de policía que le da la Constitución. Bueno, todos estos lugares nos dieron, digamos, antecedentes como para decir, en Argentina, con la cantidad de dinero negro que genera el lavado, la vertiente más especializada cercana a esto es la que trabajó en la búsqueda del dinero de la evasión impositiva. Así que con eso le hicimos callar la boca al diputado de la oposición, porque no aparecían los especialistas de lavado, porque como le dije yo, no te habían metido nunca a nadie preso. Por lo tanto, cada vez que la Nación dice que somos inútiles o que no servimos, no sé quién puede poner en reemplazo que no lo traiga de otro país, digamos, porque la situación de Argentina en esto no tenía ni sanción ni condena. Esta decisión, entonces, de que funcione, implicó discutir la legislación, y ahí sí, durante este año, por unanimidad, que es cuestión de Estado, y esto es muy respetado a nivel internacional, se modifica la legislación y se saca la figura de encubrimiento, se crea y empieza a funcionar a partir del 1 de junio, del 1 de julio de este año, un nuevo delito autónomo, que es el de lavado, que daña un bien económico, el orden económico financiero, que se crea también en el código. Esta situación genera, aunque a ustedes les parezca raro, pero genera una situación que nosotros la seguíamos, que es la suba lenta del dólar famoso negro, pero ahora lo pintaron y lo pusieron blue. ¿Estamos? El dólar estaba, antes de todas estas discusiones, el dólar negro, el dólar blue y el otro dólar, poca diferencia. Cuando entró a aparecer primero la legislación nueva, donde ya el encubrimiento desaparece y el delito precedente es narcotráfico, pero además el narcotraficante puede ser procesado si hace actividades comerciales lavando ese dinero. Y además no es necesario que aparezca el delito precedente, que es lo que nos pasaba a nosotros. En el sistema de información argentino se ve pasar la plata, pero no se ve de dónde. El delito precedente no aparece. Si no aparecía el delito precedente, antes la justicia lo archivaba o lo mandaba a investigar por evasión, para ver de dónde venía. Hoy, si no aparece el delito precedente, yo lo puedo imputar por lavado a partir del 1 de julio, y automáticamente el juez se tiene que abocar, y no me importa de dónde sacó la plata, que es un hecho, digamos, muy fuerte desde el punto de vista del manejo económico, porque yo tengo el dinero que vino
no lo puedo explicar, y la primera condena, con la ley vieja incluso, incluye 3 años de prisión a 2 mexicanos que vinieron y no pudieron explicar el origen del dinero. Se les condenó a 3 años, se anticipó lo que pasa con la nueva ley, que si no me lo puedo explicar es de origen ilícito, y se lo sacó, y ahí $600.000 traían 300 cada uno, se decomisó. Eso es lo que le puede pasar al que no pueda explicar. Por eso hay situaciones nuevas que generaron antes de la crisis esta, para mí fue otro problema de índole más técnico-política, la corrida del dólar, pero hay una situación objetiva que toda situación de dinero que no se puede explicar, que tenga en funcionamiento, atenta contra el orden económico y financiero. ¿Y qué significa esto? Que el daño se produce si entra ese dinero y compite con el dinero lícito. ¿Cuál es el daño? Que obliga al que está en lícito a todas las actividades para poder competir, y pierde el dinero lícito, como pasó en la película que ustedes pueden ver o leer el libro de Ottaviano, Gomorra, digamos. El dinero lícito pierde la guerra contra el ilícito, y el ilícito se va quedando con toda la actividad. Y en el libro de Gomorra se ve claramente que además pierde el Estado la capacidad de poder ser autónomo, y la toma la mafia calabresa, en este caso, como fue, y Italia tuvo que disolver 16 municipios, porque gane quien gane, gana la mafia, digamos, no importa si es Democracia Cristiana, Partido Comunista. En esos 16 municipios tuvieron que disolver. Esta situación, a nivel mundial, es la que de alguna manera ataca la legislación. Todo dinero lícito hoy puede ser detectado y puede ser imputado en concurso real con el otro delito, si aparece. Pero si no aparece, hoy la UIF puede decir: explícame de dónde lo sacaste, y yo no lo tengo la explicación, voy por lavado. Cosa que no se podía hacer antes, había que demostrar el delito precedente y situación de resquemor en sectores de poder. En la Argentina tiene también una particularidad respecto a los dineros lícitos e ilícitos, que es los dineros que vienen de delitos no prescriptos, ¿no? O sea, hay delitos no prescriptos que son los de lesa humanidad. Hay masas de dinero que se apropiaron en esos momentos que están en el mercado, digamos, y que tienen dueños. Esos delitos no prescriptos y esos fondos también atacan el orden económico y financiero. Entonces acá en el horizonte, eso que estaba en la nebulosa, digamos, hay que empezar a explicarlo. Y esa legislación está vigente el 1 de julio y fue aprobada por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y Senadores, con lo cual es un mandato de Estado y genera una obligación de Estado y un riesgo mucho mayor en el caso de los que estaban dedicados a esto, porque en los últimos foros que estamos viendo hay un triple lobby, que hay que decirlo, que va a ser parte de la sintonía fina, y no se sabe si es empate o derrota, y de quién. Hay un lobby que es el que ha hecho la ingeniería financiera del lavado en la Argentina y de la fuga de capitales. Está formado por grandes estudios y las consultoras JP Morgan, BNP Paribas. Las cuevas detectadas acá no son de los bancos de la Mutual del barrio, son los grandes bancos. Entonces tienen proceso, tienen abogados buenos, y además tienen mucha gente digamos, metida dentro en esas causas que tardan y se demoran. Pero con esta figura nueva no está tan fácil hoy hacer la impunidad que se trató. Entonces, entre los delitos precedentes por la legislación nueva está la evasión impositiva, y la Argentina tomó posición acá y tomó posición internacional de que la evasión impositiva es uno de los delitos precedentes. Y la segunda posición, no tan compartida a nivel internacional, es que lo que viene de los paraísos fiscales es por lo menos investigable y dudoso, cuestión que no estaba y no está todavía a nivel mundial, a pesar de que se habla. Estas dos cuestiones han generado un lobby en Argentina que está en los grandes estudios, los sectores que hacen diseño e ingeniería de evasión, y los sectores de los poderes de policía, que de alguna manera son socios para esconder
esas cuestiones, las declaraciones impositivas, los bolsones de corruptela, los organismos de policía, los grandes estudios y los dueños de la plata negra que no la blanquearon. Eso están haciendo foros y están diciendo que el delito impositivo es menor. Estamos hablando de dinero sucio y dinero negro. Dinero negro es el dinero de una actividad lícita, por ejemplo, que genera plata que no paga impuestos. Entonces ese dinero no debería ser penado, esa es la tesis oficial de este sector, por lavado, sino que es un delito más amigable, digamos. Entonces ese delito más amigable no tendría que tener la pena de lavado. Entonces no es que no hablan, hacen en el Consejo de Providencia Económica, en lugares, escriben en las revistas. Tenemos académicos de fuste que son profesores de la UBA y que escriben que no, el delito no va. Y la otra posición es que ese dinero negro que se genera en la evasión obliga a todo el sistema legal a entrar en la ilegalidad, porque la posibilidad de compra y de competencia de ese dinero hace que el que no está con cosas raras no puede sostenerle la competencia, entonces lo saca del mercado y prácticamente obliga a todos nosotros a tener cosas escondiéndolas, y ese es el triunfo, digamos, histórico. Entonces hoy ese dinero puede ser atacado de lavado. Entonces hay un problemita que se va a resolver en el tiempo con la masa de que están dólares, que la mitad por lo menos debe estar sin explicar como mínimo, que va a tener que ser explicada. Y unido a esto, las restricciones de salida y de entrada, y a 25.000, hoy la UIF tiene 25.000 sujetos obligados reportando por mail informaciones. ¿Qué significa? Una es la parte de pena y la otra es la prevención. La prevención tiene sujetos obligados que lo único que hacen, y nos costó este año ir explicando, los reportes que se hacen a la unidad de información no son denuncias penales, son datos. O sea, se mueve tanta plata de aquí para allá, nada más. Entonces se ha ido un poco el miedo de no informar, porque en realidad todos pensaban, no, yo lo denuncio a mi cliente que se compró un campo y no me pudo explicar de dónde lo sacó. No lo denuncia, él dice, se compró el campo. Nosotros estamos generando información objetiva. Se compró un campo de más de $150.000, una chacra, lo que sea. Eso está sistemáticamente registrado. No pasa nada si se compró eso y de alguna manera no aparece otro dato, pero en la práctica, si algo raro está pasando, como se ve en la causa, compró dólares más de lo que le correspondía, hizo movimientos de transferencia en la frontera. Cuando aparecen 4 o 5 datos, queda ya la posibilidad de investigación. Eso está hoy funcionando. Entonces genera un riesgo que no estaba antes y genera toda una situación de tensión cuando usar el buquebús no es tan fácil como antes. Ahora hay de alguna manera hubo controles, hubo detenidos, aparecen salteados. Entonces se mejoró el riesgo que se siente, y ese riesgo se paga. ¿Se paga cómo? Con un más caro el dólar blue, que no me registra en ningún lado y me va. Entonces el costo de estar en la ilegalidad tiene hoy 20 centavos de dólar. ¿Estamos? No sé si es un triunfo pírrico, digamos, porque es un problema, pero la verdad es que si no se hacía nada, quedábamos así. Entonces, esta situación de acción de poder de policía en este lugar ha generado una nueva realidad económica con un conflicto muy fuerte con sectores que han funcionado con total impunidad históricamente. Y además pone en evidencia, porque ahora no hay argumentos para que la justicia no funcione. No hay argumentos. Y el sistema de información funcionando, más los datos que uno le da, si ustedes leen los diarios se van a dar cuenta que cualquiera de las causas que está de alto nivel de exposición acá, lo que ha sucedido es que como está este sistema de información, apenas saltaron, todas las unidades de información entraron a mandar datos que aumentan la cantidad de movimientos de las causas, tanto en el caso de Sorprende como en el caso de la mafia de medicamentos. Entonces ya esto se institucionaliza lentamente y hay una cantidad de información dando vuelta en las causas producto del movimiento financiero que se empezó a registrar. Y esto, ¿qué hizo? A nivel internacional hizo que de estar casi al margen de las situaciones en el 2009,
le fuera imposible, porque había una decisión política de marginar a la Argentina en el 2009, le fuera imposible mostrar la posibilidad de sancionar. Nos hemos ido corriendo en el espectro del posible, de tal manera que solo nos nombran como países que tienen alto riesgo y tareas por hacer, pero no pueden decir que no estamos cumpliendo con la legislación internacional, y esto nos da a nosotros habilidad para presentarnos en los foros internacionales y pedirles a ellos también que cumplan, por ejemplo, con los paraísos fiscales, porque absurdamente los 3 paraísos fiscales más importantes son de países centrales, o sea, Delaware en Estados Unidos, la City de Londres, y luego viene Suiza. Entonces, esa situación uno la puede exigir a partir de estar cumpliendo toda la legislación internacional y peleándonos con los sectores que teóricamente también ellos combaten. Así que esta situación institucional, para mirando al futuro, implica una no vuelta atrás, más allá de que quienes queden en las funciones estas, porque si está una ley y en aplicación, hay un nuevo bien protegido que recién empieza en el Código Penal, hay multas puestas que están en el tratamiento judicial y nos han pagado la primera multa, un marchante cuadro, porque no informó lo que tenía que informar. Está procesada y está investigada una joyería de las más importantes que salen por televisión, porque absurdamente, esto hay que decirlo, no figuraba cripta ni en rentas. Vamos, yo lo digo porque se compró la marca, no por cualquier cosa. La empresa histórica está quebrada y vendieron la marca. Y se vendieron la marca a una joyería y unos señores de Rosario que usan la marca. Cuando se la investigó, pensando, porque uno lo mira por televisión y dice, no puede ser que escondan algo. Vamos a empezar por lo más importante, para que todos los joyeros se enteren que son sujetos obligados y que tienen que, las ventas de más de 10.000 pesos las tienen que llevar en un listado, por lo menos guardada. Y cuando uno fue ahí no nos dejaron entrar, y ahí tuvimos que pedir un allanamiento para entrar. Ya uno sospecha, digamos, que esconden que se inscribieron recién a fin del año pasado, pusieron un jubilado, monotributista. Están ligados los dueños de la marca, están ligados a una estafa a Rosario Central, o sea, la plata se supone que viene de ahí, o sea que estamos querellando por lavado. Pero por ustedes, yo miro en los diarios, escucho a Víctor Hugo, a veces me asusto porque salen haciendo propaganda, tienen los mejores abogados, no es pavada, y se supone que hasta ahora la lentitud hace que pueda seguir pasando, pero todas esas situaciones de riesgo en el mundo, la mejor propaganda no es que salgan los diarios, sino que se enteran los cuerpos de abogados en la pelea cotidiana. Es decir, cuando alguna legislación está funcionando, los primeros que sienten el run son las estructuras jurídicas, y eso se corre sin sacar por los diarios. Cuando se enteran los diarios, ya la bronca y la discusión pasó por otros canales, y en ese lugar sí nosotros sentimos que hay presión a favor y en contra, digamos, de estos grandes, más en contra que a favor, porque de alguna manera están tocándose intereses que no se había llegado nunca. Y la sintonía fina implicaría que esto funcione, y que esté funcionando implica los riesgos de digamos, de que no es tan fácil la impunidad como era antes, y quizás tengamos más condenas y más sanciones en el horizonte, y podamos evitar esta salida de capitales sin nombre que nos traumatiza lo que hemos estudiado todas las crisis argentinas, cómo se nos va la plata y cómo la posición nuestra es que Argentina, lejos de tener digamos necesidad de capitales, en realidad es un país botín, viene para llevarse. O sea, entonces esa es la única posibilidad que tenemos, que la estructura institucional frene esto y paralice la impunidad en el horizonte. Bueno, vamos.
Bueno, creo que el aplauso es a la excelencia, al conocimiento, pero sobre todo hay algo del orden del coraje, hay algo del orden del coraje que creo que no presente. Agradecemos que cada cultura que llegaron estos profesionales, que este sea un camino que sigamos transitando. Pepe, gracias. Te hacemos miembro honorario de Carta Abierta. Los sábados podés venir a terminar las clases, podés venir a las 11 también, como militante, como compañero. Ofrecerle la barra brava para cuando haya que ir a bancar. Ah, sí. Tenemos barra brava. La verdad. Los submarinos no pasarán.